Aprovechando que ahora tengo una batería de coche a medio uso, la voy a utilizar como fuente de alimentación para soldar por puntos los paquetes de batería. Para hacer soldaduras por puntos con seguridad es imprescindible utilizar un circuito electrónico que limite el tiempo de conexión. Las soldaduras por puntos se realizan provocando un cortocircuito en la fuente de alimentación, y tan importante es controlar la temperatura de fusión del metal a soldar como proteger la fuente de alimentación limitando los tiempos de conexión y el intervalo mínimo entre soldaduras consecutivas. El tiempo de conexión de una soldadura por puntos tiene que ser muy preciso. Para este tipo de soldaduras, el tiempo varía entre 3 y 10 milisegundos y depende de la corriente necesaria para fundir el metal que se vaya a soldar sin llegar a perforarlo. Como es lógico, los valores de corriente y tiempo de conexión dependerán de la sección y tipo de chapa que utilicemos. Para soldar baterías, normalmente se utilizan chapas de níquel con secciones comprendidas entre 0,1 y 0,2 milímetros. Hay muchas formas de hacer soldaduras por puntos. Se pueden utilizar transformadores y soldar con tensión alterna, o utilizar baterías o supercondensadores y soldar con tensión continua. Lo más importante es utilizar el controlador adecuado a la tensión y a la corriente de la fuente de alimentación que utilicemos. Para soldar con tensión alterna se suelen utilizar transformadores reciclados de hornos microondas, sustituyendo el devanado de alta tensión por un par de espiras de cable de gran sección. También se podría utilizar un equipo de soldadura por arco convencional, los que llevan transformador. No sirven los equipos de soldadura inverter, porque precisamente estos equipos incorporan un sistema para evitar que se pegue la varilla cuando se inicia la soldadura, y cortan la tensión cuando se produce un cortocircuito. Este vídeo está patrocinado por PCBWay. PCBWay es un fabricante de circuitos impresos para electrónica especializado en la fabricación de prototipos de calidad profesional a un precio muy reducido. Por ejemplo, ahora puedes encargar 10 circuitos impresos de 10 x 10 centímetros a doble cara y con serigrafía por tan solo $5. Para soldar con tensión continua he comprado un kit que incluye todo lo necesario: la placa controladora, los cables de conexión y las puntas de cobre para hacer la soldadura. Esta es la placa de control que he recibido, es la versión 4 de 2020. Funciona entre 12 voltios y 14,6. Es continua y solamente puede funcionar a partir de 12 voltios y como máximo 14,6. Lleva 5 transistores MOSFET de alta potencia, no hace falta disipador. En mi caso yo he hecho pruebas y no se calienta, y lo único que hay que montar, que viene incluido en el kit pero está sin soldar, es un condensador electrolítico de 2200 microfaradios, pone 16 voltios, a mí me vino de 25, y un buzzer que nos da las indicaciones acústicas. Este es un LED, es bicolor, se puede encender en rojo o verde, y este es el pulsador de control. Mediante este pulsador, haciendo pulsaciones de 1 segundo y pico, va cambiando de modo. La primera vez pasa a la potencia 1, la segunda a potencia 2, hace 2 pitidos cuando está en la potencia 2, 3 pitidos cuando está en la potencia 3 y vuelve a hacer un pitido cuando está en la potencia 4, pero cambia el color del LED, se pone en color rojo. Y la siguiente pulsación lo desconecta. Cuando funciona es siempre en modo automático, no permite funcionar en modo manual, y lo va haciendo en intervalos de aproximadamente 1 segundo o 1 segundo y pico. Los tiempos de disparo son un ancho en milisegundos, que ahora lo vamos a medir con el osciloscopio. Las conexiones son muy sencillas: el cable de positivo de la batería y el de la salida va a este terminal, el negativo de la batería va a este otro, y este es el de la salida de negativo. Es decir, lo que está cortando los MOSFET es la tensión negativa. Para medir el ancho de impulso he montado las puntas de salida a la entrada, el cable de entrada negativo que va a los MOSFET y el positivo, que es el común. Las voy a conectar a la fuente de alimentación, y la salida he puesto una resistencia de 1,5 ohmios, es la resistencia de carga, y aquí en lugar de un cortocircuito nos caerá la tensión y así la podré ver con el osciloscopio. Para hacer las pruebas voy a utilizar esta fuente de 0 a 38 voltios, 6 amperios, está ahora a 5 voltios, lo voy a subir a 13 voltios, pulso OK, ya está encendido el LED rojo, hay tensión a la salida. Pulso clic de nuevo, ajusto la corriente, estaba en 1 amperio, la voy a poner al máximo, son 6 amperios. Al limitar la corriente a 6 amperios, como la carga es de 1,5 ohmios, cuando conduzca caerá la tensión de la fuente a 9 voltios aproximadamente. La caída de tensión en los MOSFET será muy baja porque solo son 6 amperios y hay 5 MOSFET en paralelo. Voy a hacer un cortocircuito, ahí están 6 amperios, se enciende el LED CC, el amarillo, que indica que está limitando por corriente. Si pulso OK mide la potencia, la apago, tiene ya los 13 voltios pero no están a la salida, me voy a conectar las puntas y vamos a hacer la prueba. Enciendo la fuente para probar la placa, ahí he hecho una descarga pero está apagada, mantengo el LED un segundo y ahí se queda en la potencia 1. Voy a apagar una luz para que se vea mejor el destello del LED.
otra pulsación hasta que se enciende el LED y ahora ya pasa a la potencia 2. Hace 2 pitidos, potencia 2. Si pulso otra vez hasta que se encienda de nuevo, ahí ya paso a la potencia 3. Hace 3 pitidos. Y si vuelvo a pulsar, ahora el LED se pone en rojo y aquí está en la potencia máxima. Solo da un pitido, pero el LED rojo indica que está en la potencia máxima. Otra pulsación, hay que mantener hasta que se encienda el verde y al soltar hace una indicación y ya se apaga. Voy a conectar las puntas del osciloscopio en paralelo con la resistencia de carga, la masa en la salida negativo y el vivo en el positivo. Enciendo el osciloscopio y medimos. Ya he configurado el osciloscopio en modo de tensión continua, 2 voltios división, la traza la tengo aquí abajo para que dé más resolución. Este punto serían 6 voltios, aquí vamos a ver el ancho del impulso, el disparo está en automático en flanco ascendente, 6 voltios es el umbral, a partir de 6 voltios se disparará. Así vamos a poder medir la tensión porque he puesto una resistencia, no es un cortocircuito, pero la tensión caerá de 13 voltios porque he limitado la corriente al máximo que da la fuente, que son 6 amperios. Aquí lo vemos. El pico son 13 voltios, pero está cayendo alrededor de 9 voltios. El ancho son 2,93 milisegundos. Esta es la potencia 1, voy a cambiar a la 2. Ahora está en la 2 y son 3,87 milisegundos. Paso a la 3. Esta es la 3, 6,25 milisegundos. Voy a pasar a la máxima, que es la cuarta, cuando se pone el LED rojo. Y la potencia máxima son un impulso de 7,2 milisegundos. Esta es la batería que desmonté del coche, está medio uso, es de 80 amperios hora, es bastante potente, es de ácido plomo. Y os voy a mostrar el estado de la batería con este comprobador Micro 100. Hace unos años he mostrado su funcionamiento en un vídeo, es bastante preciso en cuanto a predicción del estado de la batería, aunque tiene algunos defectos. Nada más conectarlo ya muestra la tensión de la batería. 12,72, le doy a OK, ahí muestra la versión en español, dentro del vehículo, la pongo fuera del vehículo, antes de carga, inundada que es con líquido, norma SAE, y ahora pide el pico de corriente de arranque que son 800 amperios. Este valor lo utiliza para calcular el porcentaje del ciclo de vida de la batería. Ahí está 800 amperios, doy a OK y comienza el test. Pregunta si la temperatura está por encima de 0 grados, lo confirmo. Y ahí muestra el estado de vida de la batería, que está al 57%, la tensión 12,72, de 800 amperios se estima que daría 640 y la carga de la batería está al 98%. El diagnóstico sería sustituir la batería, pero con 640 amperios de pico tengo más que de sobra para soldar. Voy a fabricar este soporte en PLA para proteger la placa de control. Simplemente va a ir en la parte de abajo para evitar cortocircuitos. Encajará en estas ranuras, por aquí irá al terminal de salida y en estos orificios incrustaré tuercas de inserción de métrica 3 para sujetar la placa. Este es el kit de soldadura por punto ya montado. El cable de alimentación de la batería, el positivo, va directo a la punta, uno de los dos electrodos de cobre, y el cable negativo de la batería a través de los MOSFET al otro electrodo. Para evitar caídas de tensión, los cables no tienen que ser muy largos, en este caso son un poquito cortos, menos de 30 centímetros. Los electrodos también miden más o menos lo mismo, 30 centímetros. Los cables de los electrodos van unidos a una varilla de cobre hueco y en la punta hay una varilla de sección mucho más fina que es la que hace de electrodo.
La punta de los electrodos mide 2 milímetros de diámetro, es totalmente redonda y no está afilada. Esta es la tabla con las especificaciones de los cables de tipo AWG. El cable de los electrodos es de tipo 12 AWG, aguanta hasta 200 grados centígrados y la corriente máxima serían 88 amperios según la tabla. Los cables de conexión de la batería son 10 AVG, 200 grados también, y según la tabla aguantarían 140 amperios. Para mejorar las prestaciones del soldador y poder soldar peletinas de hasta 0,2 milímetros, he comprado cable de tipo 6 AWG. Este cable es muy flexible porque está compuesto por 3200 hilos de una sección de 0,08 milímetros cada uno. El único inconveniente de hacer esto es que me he gastado casi lo mismo en un metro de cable que en el kit completo. Cuando hice el pedido también compré estos electrodos que se pueden manejar con una mano, es mucho más robusto y permite cambiar las puntas aflojando los tornillos. También lleva estos muelles que permiten darle presión a los flejes y uno de ellos lleva un interruptor que hace presión al final. Cerraría este circuito y de esta forma se podía utilizar en equipos que tuviera la posibilidad de disparo manual. Junto con el kit se incluye esta tira de pletina, es de 0,1 milímetro, es bastante flexible, es la más fina que se suele utilizar, pero yo compré esta bolsa de 50 tiras, es pletina de 0,2, que es la más gorda que se suele utilizar. Con los cables originales no creo que se pueda soldar, pero así haré la prueba. Voy a comprobarlas con el calibre. Mide 0,2 milímetros. Esta pletina se usaría en baterías que necesitaran mucha corriente. Voy a comprobar la que viene con el kit. Esta es la más habitual y más fácil de soldar y como vemos mide 0,1 milímetro. La diferencia de los electrodos originales, que son dos, hay que utilizar dos manos. Con este otro solamente con una podríamos hacerlo, sería para hacer exclusivamente soldaduras de doble punto, son las que se hacen en las baterías, pero con estas puntas podríamos hacer también soldadura de doble punto y tendríamos la ventaja de poder poner los electrodos en ambas caras y hacer la soldadura con un solo punto. Para hacer una buena soldadura por puntos es muy importante el contacto eléctrico entre los dos metales y para eso hay que ejercer presión. La presión necesaria será proporcional a la sección de la pletina que vayamos a soldar y el diámetro del electrodo. Si ejerzo presión sobre la pletina de 0,2 apenas queda marca y si lo hago sobre la de 0,1 se deforma ligeramente la pletina hacia abajo y así el punto de contacto es mucho más estrecho y preciso. Si la punta del electrodo fuera más fina, voy a hacer la prueba con este punzón como si fuera el electrodo, haciendo la misma presión que he hecho antes sobre la pletina de 0,2. Aquí vemos que sí se deformaría la pletina hacia abajo y el punto de contacto que tendríamos por la parte de abajo también sería más estrecho y la soldadura quedaría mejor hecha. Si nos fijamos en la punta de estos electrodos, son totalmente planos, circulares, son de 2 milímetros de diámetro, pero el punto de contacto sería 2 milímetros. Si los electrodos acabaran en punta, la presión que habría que ejercer sería mucho menor. Si utilizamos un electrodo plano, al ponerlo de forma lateral, la presión que hay que ejercer es mucho menor que si lo ponemos vertical, porque la superficie de contacto será mucho mayor que si la pusiéramos de modo lateral. Las pruebas de soldadura las voy a hacer utilizando los cables originales conectados a la batería. He preparado dos pletinas de 0,2, otras dos de 0,1, los electrodos originales y lo importante son las gafas de protección por si acaso salta alguna chispa. Lo voy a conectar y lo voy a poner en la potencia primera, que es la más baja de todas. Voy a hacer la primera prueba soldando las dos pletinas de 0,1, las voy a alinear y voy a utilizar un electrodo para hacer de soporte y luego apoyar el otro. Lo voy a poner en modo lateral para que sea más precisa la soldadura. Sincronizado con el pitido, apoyo rápidamente, presiono, retiro los electrodos y ya se ha soldado. Se ha quedado pegado a la madera, incluso ha dejado unas marcas. Y aquí se pueden apreciar por la parte de abajo los dos puntos. Voy a ver si se pueden separar sin que se rompa el metal. Voy a hacerlo con el cúter. Lo voy a meter y voy a intentar sacar el punto. Si se desprende sin romper la chapa, la soldadura no estaría bien hecha. Se ha fundido bien la chapa. Como se puede ver, aquí ha quedado el agujero. Voy a hacer la misma prueba con las pletinas de 0,2, la potencia 1. No creo que se suelde. Me había dado el golpe, pero no ha salido ni chispa ni nada y las pletinas no se han soldado, ni se han enterado.
Voy a hacer una prueba con las pletinas de 0,1 pero sin aplicar presión, simplemente apoyando las puntas, cosa que no se debe de hacer. Ahí está, pegado un buen chispazo y como vemos ha perforado la chapa porque la corriente ha circulado por la capa de arriba y al no calentarse el metal de abajo no se ha soldado. Ahora voy a soldar la pletina de 0,1 sobre la de 0,2. Hay que tener en cuenta que el espesor de la chapa inferior siempre tiene que ser igual o mayor a la chapa superior. Si no fuera así, la resistencia de la placa inferior haría que la soldadura fuera más débil. Como podemos ver, la soldadura también ha quedado bien hecha. Ahora voy a soldar dos pletinas de 0,1 a la máxima potencia. Así probaremos el efecto de cuando hay un exceso de calentamiento. Está a máxima potencia, pero no suena el buzzer. Entiendo que detectará el contacto. Ahí está, ha disparado. Y como podemos ver, ha perforado la chapa. La ha perforado el electrodo positivo. Así la soldadura también quedaría hecha, pero el contacto sería bastante peor. Voy a hacer otra prueba. A ver si se vuelve a perforar por el electrodo positivo o ha sido una cuestión de azar. También ha perforado y podemos comprobar que siempre perfora en la punta positiva. Quiere decir que el positivo es el que más calor recibe. Aquí se puede apreciar que el electrodo que más sufre es el positivo. Ha quedado metal incluso en el borde. Voy a aprovechar y lo voy a redondear. Ahora la punta de los electrodos es cónica. El punto de contacto es mucho menor y así voy a poder probar a ver si suelda pletina de 0,2. Este es el estado de las pletinas después de soltar las soldaduras que había hecho. La pletina de 0,2, la de 0,1 es la que se destroza totalmente. Aquí lo podemos ver, está rota por todas partes. Y lo que voy a hacer ahora con la punta redonda, soldar primero la pletina de 0,1 sobre la de 0,2. El electrodo ya lo podré poner en posición vertical y luego probaré con las pletinas de 0,2 a ver si se puede soldar. Voy a soldar con la potencia mínima, la potencia 1, y voy a poner los electrodos en vertical. Ahí ha disparado, parece que ha quedado bien la soldadura. El punto es más pequeñito y ahí se ve la marca por debajo. Lo único que uno de los puntos me ha quedado al borde de la pletina fina, aunque ha quedado bastante fuerte, pero voy a hacer otra prueba. Voy a centrar en la pletina fina, ahí ha disparado. Parece que ha quedado bien. Voy a probar ahora a soldar la pletina de 0,2 sobre la otra de 0,2. Voy a probar con la potencia 1, aunque no creo que suelde. Ahí ha disparado y no ha hecho nada. Voy a probar directamente con la potencia máxima. Ahí ha disparado. Se ha pegado el electrodo a la pletina de arriba, pero no ha soldado. Voy a probar con disparos consecutivos a máxima potencia. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Levanto. Parece que ya ha quedado soldado. Voy a probar a ver si se suelta. Voy a probar con el cúter. La soldadura no es perfecta porque no se han perforado las pletinas. Cuando ponga el cable de mayor sección mejorará la soldadura.